Yes, thick in here today. Yeah, it's hot as hell. Aye, it's always warm. A pesar de ser artistas de diferentes estilos, Georg Immendorf y Hansel Kiefer coinciden en una premisa fundamental. Pintar un cuadro es ineludiblemente también hacer un ejercicio crítico. Es decir, pintar es discernir la realidad en su parcela temporal más urgente, el presente, pero también revisar el pasado histórico y encontrar esa zona común en que ambos ámbitos coinciden o se contradicen, encontrar los desgarres entre una retórica y su realidad. La otra coincidencia fundamental también entre ambos artistas es que son alemanes nacidos en la posguerra. Como decíamos, pintar para ellos es pensar, a veces con símbolos, con la precisión de una idea, o recurriendo a la sátira y a la caricatura. Pintar y pensar las vicisitudes del presente y el pasado en una época en la que veíamos cómo el arte se alejaba cada vez más de sus capacidades reflexivas. Eso les valió, por ejemplo, críticas y vetos a su obra en algún momento. Pero como alemanes que son, Immendorf y Kiefer son pintores que supieron sobrevivir a esa censura sin renunciar a la cualidad principal de su pintura, que es precisamente esa lucidez crítica. Y como no hay país al que el peso de su pasado histórico más le urge revisar que a Alemania, a eso han dedicado parte de su obra. Hasta hace poco más de un siglo, para las academias de arte era la pintura histórica el género más importante, aquella que se ocupaba de recrear casi siempre con tintes apoteósicos algún hecho histórico. Era el nivel temático más alto al que podía aspirar un pintor, y si lo hacía bien, podía ganarse el primer lugar de algún concurso. Este hecho nos habla de la prioridad que tenía la historia como rama de conocimiento para los intereses académicos. La historia, así, con mayúsculas, se creía entonces era la que determinaba el presente. Había un consenso social para creer que así era. Basta ver nuestras glorietas y ejes viales custodiados por célebres héroes del pasado. Así también fuimos educados, con relucientes libros bien nutridos de datos para conocer nuestra historia. Pasado, libros, historia, la relación que forman estas tres palabras son la base de nuestra educación. Enfrente estaba el progreso que siempre nos esperaba en el futuro. Esta manera lineal de concebir la historia tiene su oposición en aquella visión que nos dice que no hay historia, hay más bien circunstancias. Como ejemplo pertinaz, digamos que conocemos la derrota del ejército alemán en Stalingrado que determinó la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando nos enteramos que la mayoría de los soldados nazis estaban enfermos de difteria y desnutridos enfrentando el invierno ruso, comprendemos las circunstancias de su derrota. La historia oficial, la que nos cuentan los libros, es como una cebolla podrida a la que si le vamos quitando sus capas hasta llegar al centro, ahí encontraremos a los individuos y las circunstancias que la conforman y muchas veces la desmienten. Ahora bien, pensar en los individuos de aquel ejército alemán y las circunstancias que vivieron nos motiva a creer que al menos un soldado durante aquel sitio en Stalingrado se preguntó qué fatal circunstancia lo llevó hasta ahí. Esa pregunta también se la hace la obra de Hansel Kiefer, pero no enfrentando a algún ejército enemigo, sino más bien buscando en los archivos de la historia cuál de sus relatos lo definía como persona. Así, cada cuadro que pintó, cada fotografía que tomó fue la posibilidad de una respuesta a esa pregunta. La primera etapa de la obra de este pintor es justamente una revisión histórica de su país en relación a las circunstancias que él, en la actualidad, padecía como alemán. Se ocupó del pasado bélico reciente de Alemania antes de que éste se ocupara de él. El problema del pasado nazi, decía Jean Baudrillard, es que revestido de cierta realidad, nos parece incomprensible.
Cito: a fuerza de escrutar el nazismo, las cámaras de gas para analizarlos, se han vuelto cada vez menos inteligibles y se ha terminado por plantear una pregunta inverosímil. Pero en el fondo, ¿todo eso ha existido realmente? Hansel Kiefer ha intentado quitarle esa irrealidad al pasado de su país, justamente confrontándolo. Buscó restos de ese pasado inmediato para llevarlos a sus cuadros, convirtiéndose en una suerte de antropólogo emergente. Toda esa chatarra que quedó de la historia cabe en los cuadros y funcionan como elementos de la memoria. A pesar de esta revisión histórica tan necesaria, es el individuo que persiste y gradualmente su preocupación histórica devino en preocupación cosmogónica. Ya no es la pregunta del lugar del individuo en la historia, sino en el universo. Entonces, como buen antropólogo, Kiefer encuentra una mitología en las montañas, en los árboles, las flores, las plantas, las piedras, símbolos primigenios de las preocupaciones y aspiraciones del individuo. En una época frívola, la pintura de Kiefer reivindica la sustancia de la physis y el rigor de una reflexión.